Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Esta noche queremos hablarles del bloqueo. Y dale con eso. Es que lo queman mucho. Sí, familia, lo sabemos. El tema es repetitivo, pero resulta que no se puede desligar de toda esa industria miamera y sus acciones para provocar un estallido social. Eso es verdad. Es casi constante que cada vez que se intensifica el bloqueo, también se intensifican las acciones contra Cuba desde el bajo mundo de la mafia miamera. Así siempre ha sido. Es como un engranaje para lograr el agotamiento y rendición de nuestra revolución. Eso no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque es Cuba. Eso. Pero bueno, hoy vamos a articular todo esto y lo haremos de manos con el ex analista de la CIA, ex trabajador del gobierno americano y profesor universitario Fulton Armstrong, a quien vamos a recibir con un gran aplauso. Nos acompaña el señor Fulton Armstrong, profesor adjunto en la American University y en la Syracuse University, y quien durante más de 30 años ocupó altos cargos de la CIA en asuntos de América Latina. Soy norteamericano, yo he trabajado en nuestro gobierno, he trabajado también en nuestro Congreso, en el Senado, donde fui el encargado de supervisión, supuesta supervisión, porque estos programas son bastante clandestinos, etcétera. Así es, familia, ya le habíamos puesto un pequeño adelanto la semana pasada, pero por la veracidad de sus palabras decidimos dedicarle este programa. Ah, lo pillo. Sí, porque por increíble que parezca, en este mundo hay algunos ignorantes sobre el tema que repiten el mismo mensaje, que contra Cuba no hay bloqueo. Veamos algunos ejemplos. ¡Vienen las yeguas! Durante estos días estamos escuchando repetidamente que Cuba está sometida a un bloqueo por parte de Estados Unidos. Pues no. Es una mentira. ¡Ay, por favor! ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está la carátula, Sapiraín? ¿Eh? ¡Ay, papito! ¡Qué lentitud! ¿Dónde está el bloqueo? Siempre hay que tener la razón. A ver, raza, ya viene siendo hora de dejar un par de cosas claras sobre el supuesto bloqueo que Cuba dice estar sufriendo. Empezando por lo más básico, el bloqueo no existe. Ese planteamiento carece de argumentos. Así que por el amor de Dios, ya dejen de hablar de él. No hay bloqueo, nunca lo hubo, no existe ahorita y nadie tiene encerrada a la isla cubana. ¡No, hombre, no! Supuestamente Estados Unidos es el que tiene bloqueada Cuba. Y los amigos de Cuba son... ¿Qué te importa, chico? ¿Vieron, familia? Y como esos, hay muchos más. También se ponen a decir que si no es bloqueo, que si es embargo, pero ninguno de ellos reconoce lo cruel del bloqueo. Pero escuchemos a nuestro invitado especial. Pero yo creo que se puede decir, estando aquí en Washington, me causa bastante dolor decirlo, se puede decir que el factor, el impulsor más impactante actualmente es el embargo norteamericano. La apertura bilateral durante la época del presidente Obama y el presidente Raúl Castro, la normalización, lo llamamos, probó que el intercambio económico durante esa época podría ser motor de reforma en la isla, pero también motor para mejorar la vida del ciudadano cubano, levantando muchos factores económicos para proveer al pueblo cubano lo que necesitaba. Pero el presidente Trump en 2017 y presidente Biden ha seguido casi totalmente las políticas del presidente Trump, solo han recrudecido el embargo, cerrando paso no solo a mejoras al pueblo cubano, pero también cerrando paso a las posibilidades de más reformas. Lo más difícil que ha hecho, lo peor que ha hecho el gobierno norteamericano últimamente fue durante Trump, la última semana del periodo de Trump, puso a Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo sin ninguna prueba, sin ninguna razón, etc. Ha puesto en la misma lista de antes y por eso los bancos no se atreven a tocar ningún comercio con Cuba. Los petroleros, los países petroleros no se atreven a hacer nada con Cuba. Y algo muy impactante para el turismo, súper impactante, ustedes en Europa lo saben muy bien, es que si estás en la lista, un país está en la lista de países patrocinadores de terrorismo, los países que normalmente no necesitan visa para visitar a Estados Unidos, es decir, que pueden usar el proceso de ESTA. Ojo al dato, No pueden usar ESTA si visitan Cuba. Y el turismo después de la pandemia no ha podido subir porque los europeos tienen tanto miedo de sufrir esta discriminación por el gobierno norteamericano. ¿Existe o no el bloqueo, familia?
más claro ni el agua. Pero ahora veamos al senador Marco Rubio cómo trata este tema. Well, let me begin by saying there are no American ships blockading Cuba, surrounding the island of Cuba. In fact, Cuba, frankly, does not have an embargo in the way people think. Cuba trades with the whole world. For example, Cuba every year exports $1.2 billion, which doesn't sound like a lot, but it's a lot for an island of 11 million people, okay? They export $461 million to China, $127 million to Spain, $65 million to the Netherlands, $64 million to Germany. This is not a country that's isolated. They trade with every country in the world. They export $5.3 billion a year. Me ha dicho mi psicóloga que no me manipules, ¿eh? No me manipules. Pues ahí ven al senador, solo hablando la parte que le interesa. Nunca explica las condiciones en que Cuba negocia con esos países, incluidos los esclavos desunidos y el cacareado tema del pollo. La realidad dice que eso es tan solo una pequeña grieta en un muro cruel. Y es que, recordemos, es cierto que Cuba importa apoyo congelado desde Estados Unidos, aprovechando una licencia especial desde el año 2000 para la importación de algunos productos alimenticios. Pero esto es, miren bien, una mínima grieta, es una licencia especial. Es un mínimo en las importaciones de Cuba que no llega. Las importaciones a Estados Unidos, recordemos, están absolutamente prohibidas para Cuba. Las exportaciones de Estados Unidos de cualquier producto a Cuba están absolutamente prohibidas por el bloqueo si no se consigue una licencia específica, en este caso para productos alimentarios, que significarían ni siquiera un 5 o un 6% de todo el nivel de importaciones de Cuba. Espero que os haya quedado claro. Me quedó bien claro. Tampoco habla de bancos ni navieras sancionados por comercializar con Cuba. Esta información vale millones. Y espérate, que aún no has visto nada. Miren cómo a continuación dice cómo Cuba puede salir del bloqueo. In the law that codified the embargo, it has a clause that automatically triggers the end of the embargo. You want to know what this tough standard is that's in the law? Free the political prisoners, free press, free and fair elections, multi-party elections. The regime does those three things, the embargo ends automatically. Automatic. Como lo escucharon, el bloqueo es un instrumento de los más sucios de los chantajes y por ello se pierden muchas vidas humanas a través de los más de 60 años implantado. Pero no es solo el bloqueo la única arma que utilizan los Estados Unidos contra Cuba. Escuchemos a Fulton Armstrong. Hay una mezcla de operaciones. Hay algunas cosas auténticamente que nosotros tenemos que pensar que el pueblo cubano tiene sus necesidades, tiene su visión, tiene su identidad como seres humanos, etcétera, de buscar cambio, de buscar mejorar sus vidas, etcétera. Pero hay una manipulación desde fuera que siempre hay que tener cuidado porque esta gente inocente en la isla a veces son manipuladas por gente desde fuera. Esa es la pura verdad. Lo que vais a ver a continuación es duro, es muy duro. Ya vimos cómo, desde la entrada de Trump a la Casa Blanca, el bloqueo se fue intensificando hasta la entrada en la lista de países patrocinadores del terrorismo, entrando en vigor el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Pero ahora veamos que forma parte de todo un engranaje para derrocar la revolución, su sueño húmedo desde hace ya 65 años. Toma la televisión. Y lo que pasa que ellos han estado gastando a través de los años, ojo al dato, unos 600 millones de dólares. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres. Dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Para promover democracia, dicen promover democracia. Y según la administración, dicen promover democracia, pero durante algunas administraciones norteamericanas dicen para cambio de régimen en Cuba. Esos bastardos me mintieron. Y 600 millones de dólares para promover, lo que hacen es reclutan gente, les dan adiestramiento, les dan plata para organizarse, les dan también fuera del país gente para organizar, para buscar sus apoyos, etcétera, para animar a la gente para organizarse políticamente, para que sean más independientes del gobierno y para después buscar alguna manera de organizar el pueblo. Muy interesante. También ustedes seguramente saben que nosotros tenemos emisoras, tenemos Radio Martí, Tele Martí,
que también se meten en lo que se pueden llamar operaciones clandestinas. Esta información vale millones. La palabra clandestina significa que son secretas, pero también tenemos operaciones encubiertas, en que los actores mismos en la isla no saben que la plata que están gastando, el dinero, es dinero norteamericano. No lo digo yo. Por eso se llama encubierta. Se esconde la mano norteamericana en estas operaciones. Esto es promoción de democracia, a veces es muy inocente, pero hay que admitir que este dinero tiene su objetivo político, su objetivo de derrumbar el gobierno cubano. Espero que os haya quedado claro. Tenemos que ver si la política norteamericana, el objetivo norteamericano es promover evolución en la isla o solo promover derrumbe del gobierno. Esa es una excelente pregunta. Impresionante, ¿verdad? Y aquí lo tienen clarito. Habla de fuerzas externas que no es más que el gobierno de Estados Unidos y el bloqueo genocida, ambos bien articulados por un objetivo común. Pero los representantes de esa mafia miamera en el Senado y Congreso de los Estados Unidos cayeron en coma cuando escucharon que Cuba había sido eliminada de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Este acto del gobierno de Biden trasluce lo absurdo que es mantener a Cuba como patrocinador del terrorismo y que de un momento a otro podría caer por su propio peso. Pero veamos lo intensa que se puso María Esburra con Blinken. Estos dos hechos son una clara indicación que ustedes tienen toda la intención de sacar a Cuba de la lista de terroristas. Así que mi pregunta es muy simple. ¿Ha comenzado el proceso de 6 meses que incluye la ley de controles de expertos para sacar a la isla de la lista? Muy rápidamente. Primero, solo para aclarar un par de cosas. Responderé a su pregunta lo antes posible. Sí, pero usted recuerde que mi tiempo está corriendo. Se está acabando. Ahora usted exigió esto para remover a Cuba. Son 6 meses y usted debe iniciar el proceso para el 21 de julio. Tenemos un requerimiento anual para revisar la lista de no cooperación total. Lo hicimos y hubo cambios en las circunstancias, incluyendo el hecho de que Colombia ya no estaba buscando la extradición de los miembros del ELN que estaban en Cuba. ¡Toma! Pero eso es una pequeña excusa, señor. Cuba tiene fugitivos de los Estados Unidos. Pero no son perseguidos por terrorismo. Pero mi pregunta es, ¿va a sacarlos de la lista principal, la lista negra de los terroristas o de los que apoyan el terrorismo? En el corto plazo no hay ninguna intención de hacerlo, pero según sea necesario, vamos a revisarlo. Pero ustedes tienen que revisarlo hasta el 21 de julio, según la ley. Y Marquito Rubio andaba muy molesto también. Marco Rubio ha dicho: he contactado al Departamento de Estado para obtener respuestas sobre esta medida absurda. El presidente Biden está dejando muy claro que quiere sacar a la dictadura cubana de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Sufre con lo que yo gozo. No más, no más. Bien, familia, en esta noche hemos hablado del engranaje bloqueo, protestas, subversión y ahora la mafia miamera aterrada con el primer elemento. Están cagados. ¿Cuánta razón tiene nuestro presidente al decir esto? Cuba no ha afectado a Estados Unidos. Cuba no ha tomado ninguna medida en contra del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos fue el que impuso de manera unilateral el bloqueo. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos es el que tiene de manera unilateral que quitar el bloqueo. Nosotros no pedimos ni favores, ni tenemos que tener ningún gesto para que nos quiten el bloqueo. Sencillamente es un derecho del pueblo cubano, un derecho del pueblo cubano a poder desarrollarse en un ambiente de paz, de igualdad, sin medidas coercitivas, sin imposición. Y claro, no podemos olvidar tampoco lo que dijera nuestro invicto comandante en jefe. Señor presidente, si los Estados Unidos levantaran el bloqueo contra Cuba mañana, ¿qué haría usted para demostrar su buena fe en respuesta a eso? Realmente, comerciar con Estados Unidos. Porque nosotros no tenemos embargo con Estados Unidos. Creo que sería un paso importante para la mejoría de las relaciones. Ayudaría a nuestro desarrollo, ya que es muy difícil hoy cumplir esa tarea. Con un embargo, más que un embargo, con una guerra económica contra Cuba, que es la que lleva a cabo Estados Unidos. Oye, si no te gusta lo que toque,
Hasta la vista, compay.